digno de abrir el libro conociendo el Señor, tú solo, tú que tienes vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las innamorables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos al curso de la Historia de la Salvación que estamos desarrollando este año y que, dado el calendario, pues ya se ve claro que nos va a quedar algo más de la mitad para el curso que viene. Pensábamos hacerlo en 2 años, pero bueno, tampoco hay prisa si lo que vamos viendo lo vamos viendo con detalle, que nadie nos tiene marcada una fecha, una hora, un examen, nada, como sabéis, ¿no? Entonces, estamos en el final ya del libro de los números. Os decía la semana pasada que antes de la toma de la tierra prometida, Moisés nombró lo que podíamos decir una comisión con un principal de cada tribu, con Eleazar el sacerdote y Josué a la cabeza, en la previsión de la administración posterior a la entrada en la tierra prometida y el reparto de la tierra prometida. Casi mejor empezamos leyendo esa cita de Números 34 y 17. ¿Leemos? Sí, el que tenga que leer. Estos son los nombres de los que han de hacer el reparto de la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. En la partición de la tierra los acompañará además un responsable por cada tribu. Perfecto. Dijimos, lo recuerdo, que para los levitas, es decir, para los de la tribu de Leví, no había parte en el reparto, y ya lo explicamos también, porque encargados del culto, siendo esa tribu segregada del resto del pueblo para dar culto a Yahvé, lo que habían de vivir de los diezmos de las otras tribus. Lo que sí asignaron a los levitas fueron ciudades repartidas por todo el territorio, que se llamaban precisamente ciudades levíticas. Y no debían de ser muy generosos con ello, porque siempre llevaron una vida de precariedad. En tiempos que yo era pequeño decía de maestro de escuela, porque vivían con lo mínimo, ¿no? Y es algo que no se quedó en aquella época. Desgraciadamente vemos que sigue ocurriendo hoy en nuestros días. Y es necesario mendigar, y es necesario pedir, y ponga usted la cruz. Y eso que la cruz en la declaración de la renta no te resta nada, incluso las 2 cruces, puesto que, como sabéis, hay determinadas asociaciones de la Iglesia que perciben de ese otro apartado que es fines sociales, como puede ser, por ejemplo, Cáritas o Manos Unidas. Si no ponéis la cruz en otros fines sociales, solo la de la Iglesia Católica, dejamos sin poder percibir a asociaciones como el Cáritas o Manos Unidas la parte que corresponda, ¿no? Lo que tiene marcado el gobierno, como sabéis. Y quien dice la cruz de la renta que no compromete a nada, pues dice misiones, dice colectas especiales, apostolado, seminarios, otras obras de la Iglesia, en fin, corramos un tupido velo, que estamos hablando de la tacañería que tenía aquel pueblo de Dios hace ya miles de años. Y tacaños, a pesar de que en el libro leeremos, en el que viene a continuación, el Deuteronomio, guárdate de desamparar al levita en todo tiempo que vivas sobre la tierra. O sea, algo habría cuando hubo que escribirlo. Y vamos a ver una nueva ley que aparece muy interesante ya al final del libro de los números, que son la de la ciudad de refugio. Algo dijimos ya en libros anteriores, pero ahora lo retoma este final del libro de números. Lee el 35:11. Elegiréis ciudades que sean para vosotros ciudades de refugio.
donde pueda refugiarse el homicida que hubiera muerto a alguno sin querer. Hubiera matado a alguien sin querer y el mismo Moisés ordenó que sirvieran para refugiarse contra el vengador de sangre, hasta que el homicida pudiera comparecer ante la comunidad para ser juzgado. ¿Por qué? Pues porque imperar la ley de sangre derramada pide sangre, y la venganza no miraba si el que mató lo hizo queriendo o lo hizo inadvertidamente. Y como Jesucristo sabemos que se subliman todas las leyes, llegaremos a Mateo y nos encontraremos con que no solo queda eliminado el deseo de venganza, sino incluso el poder querer devolver al otro lo que fuere. O sea, Jesús llega a decir: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Fijaos si hay distancia, ¿no? De sangre pide sangre. Al menos lo sabemos de manera teórica. No sé si de manera práctica somos de verdad siempre capaces de orar por nuestros enemigos, ¿no? Todos conocemos la historia reciente, al menos por publicaciones, aunque no conozcamos personalmente a esas víctimas del terrorismo, que perdonan públicamente a quienes les han hecho tanto daño. Yo conozco alguna que lo ha hecho de manera personal. Pero en aquellos tiempos y en aquella época, en esos pueblos no había órganos oficiales solventes de justicia que pudieran administrar justicia. Y la pena de muerte es la única que funcionaba. Es la única que imponía un mínimo respeto por la vida ajena en aquellos tribus beduinas, hasta el punto de que el padre Jansen dice que esta ley detiene la mano de muchos beduinos y mantiene cierta seguridad en el desierto. Hasta ahí llega la cuestión. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. En estas ciudades, el que mató estaba a cobijo contra esa inexorable ley de sangre. La asamblea era obligada a decidir, y si no veían intención y por lo tanto culpabilidad, decía la ley que la asamblea, en el 35-25, leedlo, números 35-25. Salvando al homicida de manos del vengador de sangre, lo hará volver a la ciudad de asilo en la que se había refugiado, y en ella vivirá hasta la muerte del sumo sacerdote ungido con el óleo santo. Esto era como contar el perseguido con una amnistía y salir de aquella ciudad pasado un tiempo largo, un tiempo prudencial, en la que ya podría haber cesado la persecución del vengador, o haber muerto o otra cosa, ¿no? Mucha barbaridad en aquellas leyes, como estamos viendo. Pero Moisés mitiga, da un toque de humanidad y caridad en ellas. Si hablamos de corrupción, ¿es posible que Moisés tuviera que salir al paso de corrupciones? Pues sí. Y corrupción incluso entre quienes juzgaban, como si fuera 2015. Igual que en nuestro tiempo. Se ve que algunos de los que juzgaban no andaban mirando si el que mató era culpable de verdad o no, y se dejaban comprar por dinero. Vamos a leerlo. Números 35, y leemos 31 y 32. No aceptaréis el rescate por la vida del homicida que deba ser condenado a muerte. Ha de ser muerto. Tampoco aceptaréis rescate para dejar salir al refugiado de su ciudad de asilo y habitar en su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Ya me he librado, me podía salir de la ciudad, pero me dicen que no puedo irme hasta que el sumo sacerdote que me permitió ese alojamiento falleciera. Pero ¿y si me quiero ir antes? Que el otro ya se ha muerto y que, pues, no puedes. O sea, te has metido en la ciudad asilo, ibas a los jueces. ¿Y qué hacían los jueces? Que si había dinerito, pues permitían que saliera. Igual que declaraban inocente al que era culpable. Dice Lagrange: dineros de rico que daban como homicidio involuntario un homicidio voluntario. Hay una frase fuerte en este capítulo. Cierto que ya desde que abrimos la Biblia, acordaos, nos encontrábamos en el Génesis con la sangre derramada de Abel
y la voz de Dios que decía Caín: la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Pues sabemos que la vida pertenece a Dios y solo Dios puede quitarla. Pero en aquellos tiempos no es extraño que Moisés, al decirles que no profanasen la tierra, porque la sangre profana la tierra, les dijese, 35-33. No profanaréis la tierra que habitáis, porque la sangre profana la tierra. Porque la sangre profana la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre vertida en ella, más que con la sangre del que la ha derramado. En estos tiempos, en los que invade el mundo, desgraciadamente, y cada día más manifiesto, el terrorismo, ojalá los terroristas creyesen a Jesucristo cuando habló de la muerte de los profetas, y lo tenemos en Lucas, lo leo yo. Y desde la muerte de Abel hasta la de Zacarías, dice el Señor, os aseguro que se pedirá cuentas a esta generación. Por eso, dejamos la justicia a Dios, pero seguro que pedirá cuenta de todo asesinato, de toda sangre derramada. Es la justicia divina, que como sabéis, no impide en nada la misericordia de Dios. Son dos verdades que van juntas: misericordia de Dios y justicia divina. La una no borra la otra. Hay quien, y no lo digo con ánimo de quitar ningún tipo de todo el bien que está haciendo nuestro Papa actual con la misericordia, al mal uso que están haciendo algunos de la forma en que el Papa se expresa, y parece como que ya determinadas verdades que lo son y que seguirán siéndolo, como que ya no tienen tanta importancia. Y esto mismo, por ejemplo, de la justicia divina, como que ha quedado anulado por la misericordia, y es que confunden cuando el Papa habla de misericordia con cierto tufillo que se ha metido en la Iglesia y que yo llamo misericordina, o sea, como que se arregla todo, así que bueno, no pasa nada, tío, tú para adelante, que no. O sea, lo que está mal, y está mal siempre, ante Dios, y que es a quien importa en definitiva, ¿no? Pues bien, en estos tiempos, como digo, ojalá, os aseguro, y de eso estamos completamente, porque lo dice la Escritura además, que el Señor nos pedirá cuentas. Y cuando digo nos, me meto yo el primero. En la medida en que yo haya hecho ese mal, pues claro que se me pedirá cuenta. El final del libro, sale al paso de un posible problema que ya tratamos la semana anterior con respecto a las hijas de Salfán, ¿os acordáis, verdad? Moisés dictaminó que si un hombre moría sin tener hijos varones y las hijas, y solo tenía hijas, que fueran las hijas las que heredasen. Pero, ¿y si esas hijas se casan con varones de otras tribus? Porque la ley iba a favor de que esas tribus, formadas por familias amplias, no se viesen unas enriquecidas y otras mermadas. En este caso de no habérselo adjudicado a las hijas, la herencia pasaría a las otras tribus. Pero claro, hay un problema. ¿Y si estas que han elegido o que han sido favorecidas por la herencia de su padre se casan con hombres de otras tribus? Porque el problema no se arregla. Por eso, Moisés, leo en el 36:8. La mujer que posea herencia en alguna de las tribus de los israelitas deberá casarse con alguno de su propia tribu, para que los israelitas conserven cada uno la heredad de sus padres. Claro, estamos hablando ya de, pues, si estamos hablando de las 12 tribus de Jacob, y esto ya es una tercera generación, puede ser un tío abuelo, una sobrina, o sea, quiero decir, no es, ¿cómo se dice?, parentesco en primera línea, puede ser hasta en tercera línea, pero todos pertenecientes a la tribu de Judá, o a la tribu de Benjamín, o a la tribu que fuera, con el fin de no descompensar las tribus. Desgraciadamente la legislación, como tantas otras, no era respetada, como no lo eran ni siquiera los propios mandamientos ni la ley natural. En el caso que nos ocupa, la historia además nos da la razón.
Pues mientras unas tribus fueron creciéndose, o sea, enriqueciéndose, otras fueron siendo mermadas. Además, por otro lado, el reparto de la tierra prometida fue más teórico que real. Pero bueno, eso lo veremos con más detalle cuando lleguemos al libro de Josué. Como hemos visto, la persona de Moisés en este libro, como caudillo y legislador, domina todo el libro. Por supuesto que aunque fuera el propio texto que tenemos hoy producto de una elaboración literaria posterior, terminada en una fecha muy posterior, es sin duda historia de Israel. Y Moisés, el fundador y modelador espiritual del pueblo de Dios, que eso es lo que hemos querido que nos quedara claro en todo momento. Y con permiso de ciertos críticos, lo que no se puede hoy poner en duda es que, aunque son narraciones llenas de folclore, imaginación popular, el sentimiento religioso es claro, es indudable. Y todo lo relacionado con Palestina, como con Egipto, para la época esta de las 12 tribus de Israel, en el momento en que van a iniciar la conquista de la tierra prometida, coincide sustancialmente con la historia profana, con documentos extrabíblicos. Pero sobre todo, el valor religioso y doctrinal, no solo para Israel, sino para todos los pueblos, ha quedado clarísimo en este libro. La providencia de Dios, su dominio sobre todos los pueblos, su bondad, su condescendencia. ¿Y qué diremos del Mesías? Que lo apunta incluso esas profecías de ese mal y falso profeta que era Baal, que no queriendo profetizar a favor de Israel, ¿os acordáis? Cuando le contrata, en vez de maldecir, bendecía. Y esas profecías de Balaam son mesiánicas 100%. Como toda la Biblia, este libro puede hacer mucho bien con independencia de su historicidad. Ya expliqué el primer día cómo había que ver esta historia, ¿no? Que no era historia, como nos la puede contar hoy, una narración histórica hecha de hechos recientes, ¿no? Es una narración histórica basada en hechos históricos reales, pero no contada así a pie de página como haría cualquier reportero, ¿no? Y con esto pasamos al siguiente libro ya. El último de estos 5 primeros, que le llamamos Pentateuco, que se le atribuyen a Moisés, y que eran Génesis, Éxodo, vamos, que estamos en fin de curso y voy a poner 10. Levítico, Números y Deuteronomio. Pues efectivamente, vamos con el Deuteronomio. Y con el título del libro ya adivinamos bastantes cosas. Podemos suponer lo más sobresaliente de su contenido, porque Deuteronomio significa segunda ley. Hay una recapitulación de leyes ya vistas en libros anteriores y no es libro de narraciones históricas, aunque sí nos narra un hecho histórico que no hemos visto hasta este momento, porque hemos visto al pobre Moisés llegando a avistar la tierra prometida, pero no hemos visto su muerte, ¿verdad? Pues es en este libro, en el Deuteronomio, en donde encontraremos el hecho histórico de la muerte de Moisés. Contiene una nueva versión del Decálogo y diversas ordenanzas que podemos considerar como un verdadero código de leyes. El fondo más original del libro lo constituyen 3 grandes discursos de Moisés que sirven de marco de presentación al código y explican la historia religiosa de Israel. Es, desde luego, sin duda alguna, el más importante como tratado o tesoro de teología de los 5. Si queréis buscar un compendio teológico de todo el Pentateuco, iros a Deuteronomio, que ahí lo tenemos. Además, está expuesto de una forma que llega al corazón, con frases propias que demuestran sobre todo la confianza y la familiaridad con Yahvé, con Dios. Importante lo que dice Moisés, si bien digo, lo que Moisés dice al pueblo, sabiendo que él dejará de conducirlos y que son aplicables a nosotros, a cristianos de 2015. Dice: el porvenir, venturoso o desgraciado que les aguarda dependerá de su fidelidad
o infidelidad al Señor. ¿Nos vale o no nos vale para nosotros? El porvenir depende de nuestra fidelidad para con Dios. Y el padre Juan Prado, un redentorista, un doctor de Sagrada Escritura, del que a veces tomamos citas, dice que los atributos del único amor verdadero, el que más destaca en el Deuteronomio es el de la bondad de Dios nacida del amor. Y por coger un comentario más de los profesores de Salamanca, en su Biblia comentada sobre las características sobresalientes del Deuteronomio, dice lo mismo pero de otra manera. No es una mera exposición de hechos o leyes, sino que ambas cosas están envueltas en un espíritu de amor a Dios y al prójimo. Eso es Deuteronomio. ¿Por qué será que jueces y magistrados en su primer discurso les tenga que recordar esto a Moisés? Vamos a leerlo. Deuteronomio 1:17. Sed imparciales en el juicio, escuchad al pequeño lo mismo que al grande, sin temor a nadie, porque el juicio pertenece a Dios, y sea una causa difícil, traédmela a mí y yo la juzgaré. Correcto. No hagáis acepción de personas. Juzgar igual al pequeño que al grande. Sabemos lo que les dice a continuación. Termina. Yo os mandé entonces todo lo que debíais hacer. No sé si es que me lo he saltado o estaba pendiente del cuartel y no te he oído. Dice, no tendréis miedo de nadie porque el juicio pertenece a Dios. Eso ya lo había leído, ¿verdad? Efectivamente. No tendréis miedo de nadie porque el juicio pertenece a Dios. Sin temor a nadie porque el juicio pertenece a Dios. No puede ser más claro. No solo se puede juzgar mal por soborno, como hemos visto antes, por dinero, por dejarse comprar. También hay otra causa difícil y más peliaguda, y es que, como vimos en libros anteriores, sí se puede juzgar mal por miedo. Y casi a buen entendedor, podemos pensar que el miedo, pues bueno, hay que ver si están forzando a tu familia, si la tienes secuestrada, o si es cuestión de tu relación con Dios. Porque lo que no cabe la menor duda que es un barómetro para la fe en Dios. Si confías en el juicio de Dios o no confías, y si en ese caso tienes miedo o no lo tienes. Es impresionante ver a Yahvé en medio de Israel, pronto a escuchar, ofreciendo leyes como no las tenía ninguno de los otros pueblos. Le llamará pueblo liberado, dice el libro en el 4:20. Pero a vosotros os tomó el Señor y os sacó del horno férreo de Egipto, para que fueseis el pueblo de su propiedad como lo sois ahora. Para que fueseis pueblo suyo como lo sois ahora. Y si Moisés les hace tal consideración, ¿qué podríamos decir los cristianos que le tratamos en intimidad? Que recibimos al mismísimo Dios en nuestras almas. Tenerle cerca. Pero si las tres divinas personas moran en nosotros, si queremos. ¿Habéis oído el Evangelio de hoy? Vamos a recordarlo. Juan 14:23. Jesús le contestó: el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Vendremos a él y hacemos morada en él. Lo hemos leído hace un momento, en la misa. O algunos a lo mejor lo habéis leído o escuchado en la misa donde lo habéis oído hoy, o en el Evangelio de cada día. Si es que no puede estar más claro. Mayor intimidad no cabe. Tendríamos que ser capaces de comprender lo que es amor divino para no impresionarnos de estas verdades reveladas. Y saberlas se agradece. Y hacer la comparación con el Antiguo Testamento cada vez nos deja a nosotros más enanos. Porque si ya en aquella época les dice el Señor a Moisés que pueblo suyo, pueblo de su propiedad, sois mío,
estáis en mi corazón, lo sois ahora, que nos diga que si alguno me guarda y guarda mi palabra, mi Padre llamará y vendremos a él y haremos morada en él, es infinitamente superior. La inclinación de Israel a la idolatría, como sabéis, fue algo constante, incorregible, y la veremos hasta en tiempos de Sirio, en Babilonia. Ya llegaremos a ello en su día. Y no sería porque Moisés no advirtió del resultado que daba la idolatría. De cierto, desapareceréis de la tierra. Mejor leer 26-27. 4, 26, 27. Otra voz, que la tenéis a esta mujer seca la garganta ya. Yo invoco hoy como testigos a los cielos y a la tierra. Ese día desapareceréis de la tierra. Esas. De cierto desapareceréis de la tierra, Sigue. de que pasando el Jordán vais a posesionaros. No se prolongarán en ella vuestros días. Seréis enteramente destruidos. Sigue. Yahvé os dispersará entre las gentes, y solo quedaréis de vosotros un corto número en medio de las naciones a que Yahvé os arrojará. Correcto. Es el resto de Israel. El famoso resto de Israel. Yo me agarro a estas palabras de Deuteronomio como un clavo ardiendo. Os decía que aquí Moisés advierte del peligro de la idolatría, de la corrupción, y que como lo van a tener, acaba diciéndoles que les dispersará, desaparecerán prácticamente como pueblo, pero que quedará un resto, el resto de Israel. Y las causas no son las mismas, las circunstancias no son las mismas, pero los resultados sí son los mismos. Y os decía que yo, esto en cierto modo, me agarro a ello, porque es una forma de caminar en esperanza. Si tú ves organizaciones que han florecido, que has visto llenas de jóvenes, y ahora las ves con 4 personas, y acudes a una misa a la que tú ibas en determinada parroquia y ahora ves que quedan los 4 de la tercera generación, y tú dices, Dios mío, esto se va a acabar. Es que no, el Señor no permitirá que su iglesia, los movimientos, las personas, podemos pasar, pero siempre se reservará al Señor un resto de Israel. Y es consolador ver que casi no hay página de la Biblia que no nos diga que Dios es misericordioso. Está profetizando Moisés diciendo que servirán a otros dioses y que desde allí buscarán a Dios y que le encontrarán si le buscan, y les dice en el 4:31. ¿Alguien que lea? Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso que no te abandonará ni te aniquilará ni se olvidará de la alianza que hizo a tus antepasados. Exacto. Yahvé, tu Dios, veis que toda la teología que está dando este libro, ya vamos observando que está envuelta en el papel de regalo del amor, de la misericordia y de la confianza del Señor. ¿Veis que esta ley ya no está expuesta como otras que hemos visto anteriormente? Yahvé tu Dios, que es misericordioso, no te abandonará ni te destruirá. Entre los preceptos repetidos que anticipamos que figuran en este libro, como no, está el del decálogo, los 10 mandamientos que perdurarán mientras haya hombres sobre la tierra. Por supuesto que sustancialmente el decálogo es el mismo que encontramos en Éxodo. Es el que Dios entregó a Moisés. Pero aun siendo el mismo decálogo, observamos que en la exposición, en la enunciación, en la ley recogida en este libro, posterior a Éxodo, el Deuteronomio, o segunda ley, vamos a ver que el listón sigue subiendo. Es la obligación de descansar el sábado, por ejemplo. Pues el Deuteronomio matiza. Deuteronomio 5, 14, 15. Pero el séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias,
y el emigrante que vive en tus ciudades, de modo que tu esclavo o tu esclava descanse lo mismo que tú. Acuérdate de que tú también fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con... Hasta ahí. ¿Os dais cuenta? Y es el mismo, el descansar el séptimo día, el descanso sabático. Pero aquí nos da, vamos, detalles hasta el buey, y pues no le dejes trabajar ese día, que descanse también, pobrecillo. Es, repito, no sé si me paso con las explicaciones, pero está envuelto en ese amor, en ese corazón generoso del Señor. Muy significativo lo relativo a los malos deseos hacia la mujer del prójimo. Esto lo pusimos como ejemplo, entonces ya no va a sonar de nuevo. En Éxodo aparece la mujer como si fuera una cosa más en la casa del Señor. Recordemos, unos buscáis Éxodo 20:17 y otros que busquen Deuteronomio 5:21, que tenéis ahí las dos citas. No desearás a la mujer de tu prójimo, ni tampoco sus cosas, casas, campos, siervo o sierva, buey o asno, ni nada de cuanto a tu prójimo. Eso es esto. No, este es de Deuteronomio. Léeme Éxodo primero, luego lees esa. ¿Tenéis Éxodo 20:17? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Suficiente. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y ahí, con el buey, con el asno, está la mujer. Ni su casa, dentro de la casa. Y ahora la de Deuteronomio, repítela, por favor. No desearás a la mujer de tu prójimo, ni tampoco sus cosas, casas, campos, Correcto. siervos. ¿Veis la diferencia? No desearás la mujer de tu prójimo. Y ahora ya, ni tu casa, ni tu burra, ni tu... ¿Es la misma ley? Sí, pero perfeccionadísima. El listón moral ha subido. El reconocimiento en este caso de la mujer respecto del resto de las cosas es manifiesto. No es una cosa más. Llevará el mensaje ascendiendo hasta que llegue el momento en que Jesucristo diga que hay igualdad de derechos, deberes y obligaciones entre el hombre y la mujer. Estamos seguros que cuando Jesús, no sé si tengo esa cita de Marcos, no, pero vamos a buscarla, porque sí es importante. Marcos 10, 11, 12. Él les dijo: si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¡Joder, qué cosas dice Jesús! Si esto no ha sido así nunca, hombre, entre los judíos dábamos el nivel de respeto a la mujer y se acabó. Otra cosa. Pero ahora llega Jesús y dice que al revés también. Yo estoy seguro que más de uno, pues como que hizo un gesto raro cuando oyó estas palabras de Jesús. Y Moisés insiste en que el fundamento de la religión de Israel está en el amor, que es un Dios único y que nos quiere arraigar, y que lo que vais a escuchar lo repetían los judíos constantemente. Moisés le mandó que inculcasen a sus hijos, que lo tuvieran presente en sus viajes, cuando se acostasen, cuando se levantasen. En realidad era la profesión de la fe del israelita y el principio de la oración llamada Semá, a que lo habéis escuchado algunas veces, ¿no? Y si vivís cerca o en vuestra iglesia, en vuestra parroquia, hay comunidad del camino neocatecumenal, pues lo habréis oído más frecuentemente porque ellos hacen mucho uso de esta frase de Deuteronomio 6, 4, 5, que es la Semá. Vamos a leerla. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Lo conocemos? ¿Estamos hartos de saberlo? Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor del mandamiento, le dice este. Pero él, Jesús, en aquella
vez que le preguntaron, saca el segundo importante como el primero, entre otras leyes por ahí perdidas, el del amor al prójimo, que es lo que contesta aquel doctor de la ley. Pero la fuerza de esta cita no está, que no está, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino en atiende, ¿me oyes? Ahí está la fuerza del mandamiento. Escucha, Israel. O sea, antes de nada, pon oído, escucha, Israel. Es la conocida Semá. Vamos a leer Mateo 23, 5, 6, a la que yo he hecho alusión antes. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Ensalzan sus filacterias y alargan los frutos. Gustan de los primeros asientos en los banquetes, de las primeras sillas en la sinagoga y de los saludos en las plazas y de ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque no solo es vuestro maestro. Suficiente. Vosotros... explico esto un poquito. Eran tan amantes, tan fieles del cumplir la literalidad de la ley, que se les olvidaba lo más importante. Como dice, que lleves estas palabras en tu corazón, en tu frente, en tu mente. ¿Qué se les ocurre hacer a los judíos? Inventar físicamente eso. Y son las famosas filacterias, que yo he traído aquí para que veáis, si no lo habéis visto antes, qué son las filacterias. Son como unas cajitas de cuero, que la llevan en el pecho, en la cabeza, en la mano. Estos judíos hipócritas, estos fariseos, a los que Jesús recrimina, les dice que cada día ponen esto más ancho, para que se vea, que yo soy un fiel cumplidor de la ley. Pues ojito, que el hecho de que la lleves ahí atadas a la frente, no significa que seas fiel al cumplimiento de la ley, sino al único, en el caso de algunos contemporáneos de Jesús, el único, que es lo que le recrimina, el único lucimiento de que soy quien cumple la ley y se me ve, porque basta verme para ver la filacteria que llevo, para que no se me olvide cuál es el primer mandamiento de la ley. Veréis que no les dice solamente que teman a Yahvé como poderoso, sino que pide al pueblo una entrega amorosa en correspondencia del amor que Dios tiene para con ellos. No fueron muy fieles a esta doctrina sana los israelitas. Así se explica que cuando aquel legalista, tras una reunión con fariseos, Jesús le pregunta a Jesús, ahora ya sí, 22, 35, 37. Vamos a sacar la otra que yo os decía. ¿Lo tenemos? No. Es que no sabemos de qué es el 22. El 22, De Mateo. Ah, de Mateo. Estabais en quién. A lo mejor no os lo he dicho, no quiero echaros la fruta. Nos enteraremos luego porque como no lo grabamos todo. Mateo 22, 35, 37. Y le preguntó uno de ellos, dándole, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos prenden toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Todo está en estos dos mandamientos. Y ahora, después de Jesucristo muerto y resucitado, tenemos un único mandamiento que resume estos dos, que es el de la última cena. Amados unos a otros como yo os he amado. Punto. El que sea capaz de hacer eso, cumple todos los mandamientos, segurísimo. Porque ahí se condensa toda la ley. Todas sus obras, dice, hacen para ser vistos de los hombres, se hacen anchas las filacterias, van buscando los primeros puestos de la sinagoga, etcétera, etcétera. Y una vez más sale en la Biblia el gran misterio de la elección.
No, la Biblia no nos aclarará el por qué Dios elige a este y deja al otro. Ya hablamos largo y tendido cuando hablamos de Saúl y Jacob. Y ahora Moisés lo recuerda. Va a ir buscando Deuteronomio 7:7. Si Yahvé se ha ligado con vosotros y os ha elegido, no es por ser vosotros los más en número entre todos los pueblos, pues sois el más pequeño de todos. Porque Yahvé os amó, y porque ha querido cumplir el juramento que hizo a vuestros padres, os ha sacado de Egipto. Yahvé con mano poderosa, redimiéndoos de la casa de la servidumbre. Suficiente. No creáis que habéis sido elegidos por ser el pueblo más numeroso de todos los pueblos que ha elegido Yahvé. Al revés, sois el más pequeño y os ha elegido, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento de fidelidad hecho a vuestros padres. Cuando hablamos de padres, hablamos obviamente del pasado, como sabéis, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, esa promesa que hace en primer lugar Abraham, por eso habéis sido elegidos. Y por el amor que os tiene. ¿Por qué habéis sido elegidos para estar este lunes de mayo en fe católica? No, a mí no me ha elegido nadie, me vengo solo. Porque a mí esto de la Biblia me gusta y estoy aquí. No se te olvide. Hay muchísimos de cientos de miles de personas en el mundo que probablemente hubieran escuchado esta exposición, a lo mejor casi con más aprovechamiento que nosotros. Pero se lo ha elegido a ti. Estás aquí porque Él te ha elegido. Pues bueno, aprovechemos este momento para agradecer. Si no por esto, que al fin y al cabo es, si queréis, un poco secundario, sí por haber sido llevado a la fe por mis padres, sí por haber sido bautizado. Yo bautizado y tantos millones no. Yo elegido para ser cristiano y tantos millones no. Razón, ya lo vimos varias veces, que no es por ser mejor, ni por valer más, ni por tener cara bonita. Es misterio de amor. Misterio de amor en el que no podemos entrar, solo el Señor lo sabe. Seguimos a nuestro libro, que yo me gusta hacer paréntesis y me pierdo. Moisés volvió a animar a todos que no tuviesen miedo, les recordó los prodigios que Yahvé llevaba hechos ya con ellos y cómo tenían que ser un pueblo santo, pero siempre estaban expuestos a caer en la idolatría, en esos cultos orgiásticos. Y la única solución era la anatema. Ya lo explicamos también, eso de dar todo en botín, personas y bienes a la anatema. Pero ahora resalta Moisés algo que nos dice mucho. Deuteronomio 7:25, que no lo tengo ahí, pero quiero que lo lees, porque le iba a leer yo. Quemarás las imágenes talladas de sus dioses, no codiciarás el oro ni la plata que los recubre, te apropiarás de ello, no sea que caigas en la trampa. Que no sea que caigas en la trampa. Cuidadito, lo que el Señor está quitando pretende es eliminar la idolatría. Y les dice Moisés, en ese anatema, y cuando conquistéis ciudades pues ateas, paganas, consumiréis por el fuego las imágenes esculpidas de esos dioses. Y advierte, no separéis el oro, la plata que lo recubre, metiéndolo para la saca. No caigáis en la trampa. Qué bien sabía Moisés que el oro era la trampa de los hombres. Y cuando digo oro, digo dinero. ¿Me queréis decir qué Dios así, de este tipo, domina hoy el mundo? El vil metal, el dinerito, los euros. Se compra, se vende, se cambian escaños, se consiguen puestos en la ONU, por el dinero. El vil dinero. Ese, desgraciadamente, y os digo esto como podría decir otros muchos, ¿qué me decís de los negocios, de las clínicas abortistas? De negocios, dinero, dinero, dinero. El Dios dinero domina todo. Y Moisés lo advierte. Es la trampa de los hombres. Si el hombre de hoy no codiciase el dinero, se arreglaba el mundo. Pero por acumulación de oro en un sitio mueren de hambre millones en otro. Por ansiedad de otro se engaña, se mata, se traiciona. Hay una frase de Zorrilla que puede que exagerase, pero él decía que
Con oro nada hay que falle, pero decir hoy que desgraciadamente que con oro se compra casi todo es una triste realidad, desgraciadamente. Esa, a ver, si os acordáis, de las tentaciones de Jesús en el desierto, si os pregunto qué contestó Jesús a Satanás cuando el diablo le dijo que si era hijo de Dios hiciera que las piedras se conviertan en pan, ¿qué contestaríais? Está claro que estáis haciendo de curso y vais todos a por 10. Exacto. Pues fijaros dónde estaba, en Deuteronomio 8:3. Te ha humillado y te ha hecho sentir hambre, te ha alimentado con el maná, un alimento que no conocías ni habían conocido tus antepasados, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No todo, o sea, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de Jesús, que se conocía la escritura, así, pues cuando el tentador le entra por ahí, te dice, no, está claro, dice la escritura, dice esto, ¿no? Pues está haciendo alusión a este pasaje de Deuteronomio. Y esta maravilla de que la palabra de Dios es alimento se repetirá en varios libros de la Biblia y de muy diversas maneras. En el libro de la sabiduría, y buscando sabiduría 16:26, pone la palabra como alimento superior a los frutos que alimentan al hombre. De este modo enseñabas a tus hijos queridos, Señor, que no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Es tu palabra la que te alimenta, la que te mantiene, y estaremos todos de acuerdo que, como ya dijimos, cuanto más nos acordamos de Dios es cuando tenemos alguna necesidad. Y pocas veces nos acordamos de que tenemos que guardar su ley, que es la mejor manera de agradecerle cuanto salió al encuentro de la necesidad que habíamos tenido. Se ve que Moisés conocía bien el egoísmo humano, y así les dice que libres de las penurias del desierto van a conseguir una tierra que emana leche y miel, que es una forma de decir que es rica en trigo, cebada, viñas, tierra con agua, que comerán, que se hartarán, pero les advierte, 8:11. No te olvides del Señor tu Dios ni dejes de observar los mandamientos, los preceptos y las leyes que yo te prescribo hoy. Efectivamente, guárdate bien de olvidarte de Yahvé tu Dios, dejando de observar sus mandamientos. Para que las cosas vayan por debido, no se te olvide cumplir los mandamientos. Interesante la observación que siguió Moisés. Es que al poseer de todo, multiplicar haciendas, no tener necesidades, se puede caer facilísimamente en el olvido de Dios, ¿o no os parece? Ojo, que esto no puede pasar a todos. Moisés así lo debía creer porque advierte, no sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas, cuando multipliques vacas y ovejas, 8:14. Te ensorbezcas en tu corazón y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, y te ha conducido a través de vasto y horrible desierto de serpientes de fuego. Suficiente. Les trae a la memoria que no sea que tu corazón se envanezca, tu corazón se enfría, y entonces olvides a Yahvé tu Dios, que te hizo esto. Se puede decir el pecado, pero jamás el pecador. Yo os puedo asegurar haber tenido trato con hombres piadosos, inteligentes, que llegaron a dominar grandes empresas, su condición social se elevó en grado sumo, y entonces se olvidaron de Dios. Dentro de las distintas circunstancias del marco histórico, sean retratos de hombres a los que advirtió Moisés hace más de 3000 años. Desgraciadamente yo, vosotros estoy seguro que también, igual que yo,
si no a grandes niveles, yo estoy hablando concretamente de uno que conozco, pero casi a nivel de directivo de empresa, haber sido una persona estupenda, de las juveniles de no sé qué y de la congregación de no sé cuál, y de repente otra vez el vil dinero, la posición cómoda, holgada, económica encontrada, me hace olvidarme de Dios. Pero ese es el primer paso. Lo peor no es solo olvidarse de Dios, sino llegar a ofender a Dios y olvidarte de Dios por completo. Lo dejamos aquí. ¿Parece? Seguimos aquí el próximo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, ley de en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros los hijos nos repartamos aquí y que de esas piezas tuyas, que no decaiga los años, sino que brille de la María, despierta por la mirada de la muerte e ilumina los espíritus sin haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la victoria. Somos alegres y nuestros enemigos se sobrevenden con tantos estragos, mas bajo bandera nos sentimos seguros del eterno. El poder de tu pie y de la máscara de la mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército encadenado y levantada en guerra, no por el odio, sino por el amor. Amén. El próximo lunes tenemos la extraordinaria sobre